Génesis, desde los primeros capítulos de Génesis hasta el final, que son varios siglos, solamente tenemos una narración, nos cuenta qué pasó. A partir de la segunda mitad de Éxodo empiezan las leyes, y eso es lo que estudiamos, la ley. Y están todos los códigos, el código de leyes, el código moral, el código del pacto. Yo tengo una recopilación de los códigos para que ustedes puedan tenerlos si les interesa. Y están agrupados en tres grandes grupos o secciones, que es la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. El Señor termina de dar su ley en Deuteronomio, poco a poco va agregando. En Éxodo se da una parte, después se da otra parte en Números, otra en Levítico en Números, y en Deuteronomio se da una parte final. Por eso el divorcio se regula hasta Deuteronomio, no se regula antes. Y ya en Josué siendo el primero que aplica leyes sin estar Moisés, no consulta al Señor, sino que consulta la ley. Moisés consultaba al Señor, pero Josué consultaba la ley. Y se levantan otros textos narrativos, que es Josué y Jueces. ¿De qué es Josué? De Josué, pero ¿de qué trata? La conquista de Canaán. Esa es la primera parte. ¿Y la segunda? La repartición de Canaán. Bien entretenido, Josué. Espero que lo lean. Ahí lo vamos a estudiar, van a ver que sí es bonito. Y uno conoce la historia, el primer capítulo, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. O algunas incursiones que hacen, que se estudian en la escuela dominical de los chicos. Pero la mayor parte es la conquista y la segunda parte es la repartición. Esos son textos narrativos. ¿Sí? Solamente está diciendo lo que pasó, cómo lo conquistaron y de último cómo se repartió. No hay ninguna ley. ¿Qué sigue después de Josué? Jueces. ¿De qué es el libro de Jueces? ¿Hay mandamientos en Jueces? ¿Se recuerdan? ¿Hay mandamientos en Jueces? No hay, solo narraciones. Y el problema de Josué y Jueces es que da la impresión de que el Señor tiene dos morales, porque viene Sansón y se casa con una pagana y después se vuelve a casar. ¿Se recuerdan? Sansón se casa 2 veces, o busca 2 mujeres, y como es un juez, ¿qué dice uno? Ahí está, miren. O Gedeón, o Jefté, el voto de Jefté. ¿Cuál era el voto de Jefté? Lo iba a matar. Voto, entonces uno dice, es de los hombres de Dios. Así dice Hebreos 11, pero es uno de los hombres de Dios. Y como hizo eso, podemos actuar algo ligero con la ley. Pero recordemos que el género de Jueces es narrativo, solo me dice qué pasó. No me dice si estuvo bien o estuvo mal. Aunque hay partes de Jueces que dice que hicieron lo malo o que se alejaron del Señor. Pero no hay ninguna ley. Ninguna ley. ¿De qué trata la última parte de Jueces? Hay 2 historias bien feas. Un levita tiene una concubina y la violan en Benjamín. Entonces, para llamar a Israel a juzgar a las personas de Geba, creo que se llama Benjamín, cortan a la muchacha y la reparten a las tribus. Y les dice, esto pasó, vengan a juzgar a los de Geba. Llega Israel y van a juzgar a los de Geba, solo confirmen si es Geba, por favor. Y le dicen a Benjamín, y Benjamín dice, no, estos son mis hermanos, protege a los violadores del pueblo, y entran en una guerra civil con Benjamín e Israel. ¿Quién creen que gana la primera batalla? Benjamín. Y uno se pregunta, ellos hicieron mal y uno esperaría que el Señor les dé la bendición. Pero no, pierden la primera batalla. Después ganan la segunda batalla los buenos, digamos, y
Pero aunque fue una batalla ganada, la guerra estaba perdida para todos, porque dijeron de último, Señor, ¿cómo matamos a nuestros hermanos? Casi los matamos. Casi muere la tribu de Benjamín. Esa fue una historia. ¿Y la otra? Gloria a mujeres para los que han jurado que no les van a dar mujeres. Así, no les iban a dar mujeres. Pero la otra historia. Era de unos de Dan que hacen cogen a un muchacho y le dicen ustedes van a ser mis sacerdotes y hacen ídolos. Y esa es otra historia y uno pregunta también, ¿será que el Señor le agrada esto? Pero ahí no tenemos ningún mandamiento, solo está una descripción. ¿Bueno o malo? Malo. Exactamente. ¿Cuál es el siguiente libro después de, cronológicamente en la historia? ¿Qué sigue después de Jueces? ¿Quién? Antes todavía. ¿Cuál? Ruth. Ruth. En Ruth no hay leyes tampoco. Lo que tenemos es una narrativa. El libro de Ruth inicia que en los tiempos de los jueces. Y sabemos que Ruth es la abuela es la madre de Obed, madre de Isaí, o abuela de el rey David. Entonces Ruth está posicionada ahí. Ruth se va, pero Elimelech con su familia se van con los moabitas. ¿Bueno o malo? Malo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque no toda la gente se quiere. Por la ley. La ley les prohibió habitar como moabitas y hacerlo era desconfiar del Señor, de la provisión del Señor. Y emparentaron que también estaba prohibido. Lo que quiero hacer acá es que empecemos a juzgar. El narrativo me dice qué es y el género prescriptivo me dice si está bien o está mal. Entonces el hecho de que Elimelech se haya ido con su familia a morar con los moabitas estaba mal, porque la ley decía que no tenían que hacerlo, por eso. Y emparentaron con Ruth. Y Ruth regresa con Noemí y la aceptan en Israel. ¿Bueno o malo? Bueno, porque bueno. Otra vez, que nuestros criterios sean basados en lo que dice la palabra del Señor. ¿Bueno o malo? Así es. Habían dos formas de aceptar a extranjeros. Una, como migrantes, les tenían que acoger, pero solamente sustentarlos, no vivir con ellos. Y la segunda es que los extranjeros adoptaran la religión de Israel. Los varones se tenían que circuncidar y las mujeres solo el pacto. ¿Qué hizo el pacto? ¿Cómo hizo el pacto Ruth? Sí. Y tu pueblo, mi pueblo. Y al final dice que si no vas así, que yo me muera. Es un juramento. Entonces es aceptada como una gentil, no. ¿Cómo se llamaban los gentiles que eran aceptados en Israel? Como pueblo. ¿Cómo? Prosélitos, así es. Después de Ruth, Samuel. ¿Hay leyes en Samuel? ¿Qué dicen ustedes? No leyes aplicadas, sino el Señor dice, esta es mi ley o este es un mandamiento. El libro es un género narrativo, solo me dice qué hay. ¿Qué pasa en Samuel?
me dice que pasa algo malo con el Elí. ¿Se recuerdan qué hizo Elí? Elí permitió que sus hijos ministraran siendo ladrones y siendo fornicarios. ¿Y qué le dice Samuel? Eso está mal y el Señor te va a quitar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo si vamos a... Sí, hay micrófono. A ver. Elí no educó de la manera en la que Dios decía que debían Ok. crecer los hijos. ¿Podemos citar una ley? A la mano, voy a buscar. No tiene que ser textual. Esa es una. Así es. También cómo debían ejercer el sacerdocio. Entonces hay varias leyes, pero sí tiene razón, hermano. Lo que quiero yo es que emitamos nuestros juicios a partir de la ley. Vamos a tratar de evitar de emitir juicios a partir de la narrativa. ¿Qué significa emitir juicios a partir de la narrativa? Es que como Elí lo hizo, como David lo hizo, como Ruth lo hizo, como Elimelech lo hizo, como Sansón lo hizo, no se puede así, porque ellos no eran perfectos, pero tampoco significaba que todo lo que hacían estaba mal. ¿Cómo sabemos qué partes que hicieron estaban bien y qué partes estaban mal? Por la ley. Solo el micrófono, por favor. O no sé si quiere participar. Para volver ahí a Sansón, ¿no? Realmente cuando Sansón le pide a sus papás que va a tomar una mujer, y los papás le protestaron, ¿acaso no hay mujeres aquí en Israel? Porque él con una filistea se iba a casar, y van y hace su mujer. Sí. Pero eso no lo hace ley, ¿no? Realmente eso ya no es una norma, aunque el pasaje dijera que eso venía de parte de Jehová, dice ahí el texto. Hay historias que nos hacen pensar que los hombres eran perfectos. ¿Qué historias nos hacen pensar que los hombres eran perfectos? Siempre algunos hombres eran perfectos. ¿Qué historias? ¿Las historias de quiénes? Tuya. Es que yo creo que muchos personajes tienen una parte como negativa, que es la estudiada, la que tenemos que leer toda la historia, y hay otra parte que es la parte donde Dios los cambia, les da fuerza, les da valor, y esa es la parte que en muchos lugares se enseñan, y entonces tenemos que ser como David, y tenemos que ser fuertes como Sansón, y tenemos que ser leales como Ruth, y entonces todos los personajes tienen como esa parte, principalmente cuando no se lee toda la historia. Justo. Y así empezamos. Yo sé que ya no estamos en la narrativa, pero recordemos que toda narrativa tiene la inclinación de quien la cuente. Vemos allá el desfile y lo notamos hace poco. Aquí cuántos rótulos azules con fotos en blanco y negro, y el palacio con unas grandes pancartas, no sé si así se dice, con fotos de algunos hombres como si fueran héroes. No sé si las vieron. Y anuncios, pagaban anuncios. ¿Cuándo han pagado anuncios por el Día de la Revolución? Y uno lo mira y dice, ah, qué grandes héroes, ¿verdad? Los están celebrando. Y le ponen nombres a los monumentos. Grandes hombres. Y uno lee la historia y se da cuenta que no. Entonces, toda historia depende de quién la cuente. Me va a atacar una gota. Entonces, depende de quién la cuente. Toda la historia de la Biblia es verdad, pero hay diferentes tipos de historias. Una historia que empieza bien y termina mal, como es la historia de ¿quiénes? De David, Salomón. ¿Qué otra? Samuel. Salomón tiene una historia bien interesante, porque Eclesiastés parece que termina bien,
pero narrativamente Salomón termina mal. La narración de la vida de Salomón termina mal, pero Eclesiastés, que parece ser su testimonio, no termina mal. Bueno, David, Samuel, así está contado. Entonces me parece que David pierde la salvación, tal vez, Salomón tal vez, Samuel tal vez, porque terminan mal. Pero esto solo es narrativa, solo me está contando desde la perspectiva de quien lo escribe. Tiene un propósito. Lo que me está diciendo es que estos grandes hombres no eran perfectos. Ese es el propósito. Hay otras historias que empiezan mal y terminan bien. ¿Quiénes? Ya leímos ya mencionamos alguna, ¿verdad? Ruth, siendo moabita, termina siendo parte del pueblo de Dios, alguien muy importante. ¿Qué más? Pablo de Tarso. Judas. Judas empieza bien, termina mal aquí. Hay otros que empiezan mal y terminan mal. ¿Como quién? El malo. Caín. Otro. Que es mostrado al principio como malo y al final malo también. Balaam. Roboam. Como digo, muchos reyes, ¿verdad? Roboam y todos los malos. Y hay quienes terminan bien, empiezan bien y terminan bien. Daniel. José. Entonces, esto está contado así. No es que Daniel nunca haya cometido ningún pecado, ni José, ni que Pablo ya no hubiera pecados. Aquí solo pecaba, pero después ya nunca pecó. O Ruth, antes era moabita y después ya santa. O David, Salomón y Samuel, antes eran todo y después que cayeron, nada. Y hay otros que nunca hicieron nada bueno. No, Balaam sí hizo cosas buenas. Caín también hizo cosas buenas. El punto es entender que son solo narrativas. Me están contando. Y tienen un propósito, por supuesto. ¿Qué sigue después de ellos? Después de Samuel. Nos quedamos en Samuel. David. David tiene leyes. La historia de David tiene leyes. Después de Samuel viene David. Pero de la historia de Samuel, después de la historia de Samuel, viene la historia de David en el libro de Samuel. ¿Sí? La historia de David tiene leyes. No, leyes. Hay leyes. Eso está en Deuteronomio. Uh-huh. Eso está, la ley que dice que hay que cómo elegir gobernantes está en Deuteronomio y se cita en Samuel. Sí tiene. David hace leyes. ¿Qué leyes hace? Ceremoniales. ¿Y qué otro tipo de leyes hace? Después viene Salomón. Bueno, veamos qué tipo de leyes hace David. ¿Qué organiza David? La adoración. Y el ministerio.
sacerdotal. Eso está ¿en qué libro? Ya me di cuenta que no lo han leído. En Crónicas. Lean Crónicas. En Crónicas nos dice David organizando quién canta, cómo canta, cuándo canta, quién toca, quién no toca, quién puede hacer esto y aquello. Y me dice qué personas lo hacen. Él establece las 24 familias sacerdotales y nos vamos a rotar así, dice. Son leyes. Y desde que David lo hace, es ley, es palabra de Dios para todas las generaciones. Y Salomón tiene dos tipos de leyes. Otras ceremoniales, que estas son mínimas y están relacionadas ¿con qué cosa? ¿Con qué? Con el templo, exactamente. Con el templo. Porque David no tiene templo, ¿verdad? Tiene el tabernáculo. Pero Salomón dice ya, acá, póngase allá. Y todo lo que dijo David en el templo. Pero tiene otro tipo de leyes que son las sapienciales. Aquí hay leyes, pero son muy circunstanciales. ¿Sí? Vamos a ver una ley. Vamos a ver si la conocen. Sobre toda cosa guardada, dice guarda. Narración. ¿Es esto narración? No me está narrando nada. ¿Qué me está diciendo esto? Me está ordenando. Sobre todo lo que hay, haz esto. Si no voy a terminar mojado aquí. ¿En dónde está este texto? ¿Proverbios qué? ¿Perdón? $4.23. Este es fácil de verlo porque es un imperativo. Pero tenemos otros proverbios que no están imperativos, pero sugieren una ley. Vamos a ver cuál es uno. Entonces, en los proverbios, aunque tenemos un lenguaje poético, no todo lo que se dice es poético, no es poesía. Yo le puedo decir a mi esposa, oh, esposa mía, ve y haz la cena. Ay, qué bonito poema, me va a decir. Sí, pero tengo hambre, le voy a decir. ¿Verdad? Entonces, que esté escrito de cierta forma no significa que sea de ese género. Hay partes de proverbios que son poemas y que simplemente están describiendo, y hay otras partes que son mandamientos de una forma poética. Veamos uno. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué me está ordenando? Que sea amable. Entonces lo primero que tenemos que ver acá es que la sabiduría es práctica. Son mandamientos prácticos. Yo les hablo abusivo y les digo, pues la ley no me obliga a ser abusivo, a no ser abusivo. La ley no dice nada de gritar. ¿O sí? No dice nada. Amar a tu prójimo y buscar su bien, pero no dice nada de gritar.
¿Qué me dirían a mí para que le baje un poquito a mi tono? Pero al tono, yo le dice, mi amor se los digo así, con fuerza, enojado y abusivo, pero con amor. No, es que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cito esta palabra de sabiduría. Es un mandamiento, pero es un mandamiento implícito. ¿Qué me está diciendo? ¿Me lo está sugiriendo o me está obligando? ¿Qué es para nosotros? ¿Un consejo opcional o un consejo obligatorio? Un consejo obligatorio aquí, nadie se puede hablar grosero. Todos cálmense, tranquilos. No todos tenemos que guardar nuestras palabras. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nadie tiene el derecho de violentar esta palabra. Veamos otro, Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Bueno, tenemos dos partes, ¿verdad? El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué me dice este proverbio? ¿Qué me demanda? Caridad. Entonces, vemos una característica más de la sabiduría que es un imperativo. Hay consecuencias. ¿Qué otros proverbios tenemos con consecuencias? Sí, las consecuencias. ¿Qué proverbios tenemos donde diga aquí, esto te va a pasar? Sí, tal. Es una consecuencia, ¿verdad? Bueno, para los hijos buenos, la reacción de su padre será algo significativa, pero para los rebeldes, que se enojen, ¿no? Entonces sí es una consecuencia. Otro proverbio con otra consecuencia. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es otra consecuencia. Entonces aquí tenemos temas prácticos y consecuencias. Eso es lo que no hizo él. Tenemos también el lenguaje alegórico. Donde encontramos proverbios con alegoría. Ahí está. Sí, porque no es literal un adorno, ¿verdad? Al primer proverbio, que pasa que no he encontrado el texto. Eclesiastés 7:9, a lo de... ¿Cuál es el primer proverbio que mencionaste? Es el príncipe. No, el segundo. La blanda respuesta. La blanda respuesta es. Y ese es Eclesiastés 7:9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso es Y muchas imperativo. personas tenemos mal carácter y por cualquier cosa nos enojamos. Y entonces sí vienen siendo sapiensales de mucha sabiduría y de mucho contenido. De manera que el enojo está, como dice aquí, el enojo reposa en el seno de los necios. Y eso sí está puesto en imperativo, ¿verdad? Sí hay un modo imperativo. Vean este. Hay unos que uno se pregunta si realmente son verdad. Eclesiastés 7:2.
Dice, y 3, es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Nos está pidiendo que vayamos a funerales seguido. Yo espero estudiar Eclesiastés cuando terminemos Santiago. Entonces, no lo voy a terminar de explicar. Pero vemos que es un consejo práctico que tiene consecuencias que están a veces implícitas y otras veces explícitas. Sigue diciendo el texto, Eclesiastés 7:3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la risa del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Bueno, ¿cuál es la esencia de que Eclesiastés nos diga, piensa más en la tristeza que en la alegría? Según este texto. Sí, es que la casa de luto nos trae a la reflexión. ¿Qué pasa cuando vamos a funerales? Llega un tiempo donde uno no puede estar tan, seamos honestos, uno no puede estar tan triste y eventualmente tiene que reírse, ¿verdad? Con alguien, hablar con alguien y se le olvida a uno que está triste. A veces hasta también uno mira que cuentan chistes en los funerales. Y puede ser que a alguien no le parezca gracia, pero lo principal en los funerales es la reflexión. De reflexionar sobre la vida, qué va a ser de en la muerte. ¿Será que uno hace esas filosofías cuando uno está en un cumpleaños? Vamos a cantar con los niños, así como la chiquita, vamos a cantar, a cantar. En la mitad de la canción, hermano, fíjese que estaba pensando en el sentido de la vida. Estamos cantando, hermano, ¿verdad? O sea, esto es lo que Eclesiastés nos dice. Nos dice que en la casa donde hay tristeza hay más reflexión sobre la vida, y en la casa de la alegría, de la fiesta, hay vanidad. Esa es una palabra repetida en Eclesiastés, vanidad. Dice eso el 7, ¿verdad? Y también esto es vanidad. 6, perdón, 7, 6. Y esto también es vanidad. Ok. Ese es otro proverbio de Eclesiastés. Vamos a... Eclesiastés 7:10, ahí mismo. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué significa nunca? Nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Vale? Sí, lo contrario a la sabiduría en los libros sapiensales, ¿qué es? Necedad. Entonces, nunca digas esto porque esto es necedad. Es una forma bonita para ponerlo, ¿verdad? No hay sabiduría. O sea, hay necedad. Eso significa. ¿Qué es lo que nos está demandando este proverbio? Que está en Eclesiastés. Y específicamente este. Poniendo en práctica esto, ¿qué debo hacer? Hermano, ya sé que hay que ser sabio, pero dígame cómo, ¿qué hago? ¿Qué me dice esto?
Eso dice Eclesiastés. Y a los días, Sodoma y Gomorra y Lot Y Lot mismo, Lot ahí estaba. Ahí andaba. Yo tengo una teoría, que es, cuando uno es pequeño, tiene pocos ojos para el mal, e idealiza mucho el mundo. ¿Se recuerdan cuando pasábamos hambre? Me acuerdo cuando estaba jugando, eso me acuerdo yo. Y que me pasaron penas y no había dinero. Eso se acuerdan mis papás. Yo me acuerdo que me hicieron un juego para comer lo mismo, por decirles algo, no es que eso haya pasado. Y entonces uno tenía una idea del pasado que es bastante romántica, juegos y diversión en la mayoría de casos. Y mientras va creciendo, uno se da cuenta que la vida cuesta dinero y tiene esfuerzo. Y cuando uno está pequeño, tiene quien lo cuida, pero uno de grande, ¿quién lo cuida a uno? Solo Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo el proverbio, no exactamente esto. Lo que está diciendo es, si te pones a ver al pasado, te vas a dar cuenta que el presente es lo mismo porque lo ha venido diciendo. ¿Qué es lo que dice, hermano? Que no hay nada nuevo debajo del sol, exactamente. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes fue, ya es. Y después será igual. El sol sale y se pone y mañana sale y se pone. Exacto. El agua. Sí. Hay de todo, ¿verdad? Aquí Eclesiastés nos manda a tener una reflexión general. Ni ser demasiado románticos con el pasado, ni ser demasiado pesimistas. Pero es de leerlo todo, ¿verdad? Al menos en este apartado nos dice, para los que son idealistas con el pasado, no sean tan idealistas. Los tiempos de Armes. Dice, ¿verdad? Y el Ix tiene una gran deuda ahorita y no sé, ¿a qué les cuento? Entonces, esos grandes logros, no sé si son logros revisados a la luz de la realidad. Son yugos. ¿Sí? Ya al final del tiempo la conclusión, ¿verdad? Hace mucha consideración el predicador, pero de repente concluye. Dice al final del tiempo que es verdad, que Dios hizo al hombre recto, pero no perfecto. Y aquí solamente es verdad, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos están Muchas perversiones. no es del mundo, soy Dios que está perverso. Dios no hizo recto. Esa es una de las conclusiones, ¿verdad? Y que las hace constantemente. Sobre todas las cosas te juzgará Dios. Entonces nos pone los pies sobre la tierra. Veamos otro mandamiento, uno más. Capítulo 9. Dice, anda y come tu pan con gozo. Bebe tu vino. 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Uno no sabe si alegrarse o ponerse triste, ¿verdad? Es parte del contraste, esta es la otra característica, la que me faltaba. Contraste. ¿Qué se hace del mandamiento? Está feliz, pero no te pases. Reflexiona,
pero no te deprimas. Uno está acostumbrado, ahorita lo voy a decir, hermana, uno está acostumbrado a que si hay mandamiento tiene que ser malo, me tiene que costar. Ser santo, porque yo soy, o me acosta, pero hay que hacerlo. No, eso no debería ser así. Este me gusta más, ¿no? Anda y come tu pan con gozo. Ese está bonito. Y el siguiente, bebe tu vino con alegre corazón. Ojo que no dice bebe tu vino para la Santa Cena. Me refiero a que no es, según la Biblia, no es el único contexto donde se puede tomar vino. Otra vez, ¿de dónde saco yo los mandamientos? De la palabra, todo. La cultura, lo que dice el mundo, se define por lo que dice la palabra. Entonces, en el mundo hay gente que le gusta, están los estoicos, que les gusta afligirse, pobres, ¿verdad? Están de un lado. Y del otro lado, homosexuales. Hay que vivir en libertinaje. Pobres nosotros porque vivimos encerrados. Pobres ellos que no saben qué hacen con su vida. Los epicúreos, otro tipo de secta griega, ¿verdad? Y así hay un montón, ¿verdad? De sectas antiguas que influencian el pensamiento, y yo lo que tengo que hacer es influenciarme por la palabra. Si nos comemos un panito, hermanos, y lo disfrutamos, es pecado. ¿Por qué? Espero que yo hasta ahora haya trabajado lo suficiente como para que no me digan porque es rico, porque sabe bien, porque que son razones prácticas, pero son razones personales. Eso no se trata de interpretar la Biblia. Lo que yo busco es qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que yo busco, siempre. ¿Puedo comer de pan? Sí. Amén. ¿Verdad? Vean la 9. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Es permitido tener relaciones sexuales? ¿Qué dice acá? Con la mujer que amas. ¿De dónde saco yo entonces lo que puedo y lo que no puedo hacer? Lo que debo y lo que no debo hacer. Lo que puedo disfrutar y lo que no puedo disfrutar. De la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque son textos preceptivos. Son textos preceptivos que encontramos en la Biblia. Cuando nosotros tenemos a Sansón disfrutando de la vida con 2 mujeres, o a David disfrutando con varias mujeres, ¿qué pensamos de ahí? Perdón. ¿Correcto o incorrecto? ¿Por qué? Lo que dice la Biblia. Ese debe ser nuestra resolución. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me permite? ¿Qué no me permite? ¿Qué me ordena y qué no me ordena? Lo que pasa es que no leemos toda la escritura, ¿no? Porque digamos, ese pasaje o por ejemplo, Eclesiastés 7:18, dice que haz lo que quieras, porque te irá bien en todo. En todos los negocios te va a ir bien. Esos textos nos gustan más. Pero, digamos, respecto al dinero, dicen estos libros sapienciales, el dinero es bueno para todo. Pero de repente también la escritura dice que no amemos el dinero porque es raíz de todos los males. En el caso de las mujeres, como Salomón, que tuvo 1000 mujeres, pero después leemos a Salomón diciendo también en Eclesiastés, cuando dice que una cosa busca mi alma. Entre hombres hallé a uno, pero entre mujeres, entre 1000 mujeres, ni a una. O sea, él tuvo 1000 mujeres, 700 no sé cuántas esposas y no sé cuántas concubinas, y de todas ni una. O sea, al final no tuvo ni una, porque no encontró una, dice. O sea que en medio de todas las 1000 mujeres, él no tuvo esposa. No encontró eso que dice él mismo en Eclesiastés 9, 7 y 10. No lo vivió, porque encontró a uno entre 1000, pero mujeres ni una. Entonces dice, por un lado, que sí tiene muchas mujeres, pero no negué nada a mi alma, dice. Pero después se dio cuenta que ninguna llenó. Que si hubiera escuchado a Dios con una, ¿no? Como dice el Señor Jesús. Al principio no fue así.
sino que mujer y hombre lo sirven, para que él encuentre en ella ese disfrute. Tiene implicaciones prácticas desobedecer al Señor para todos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el fin del discurso, como dice Eclesiastés? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Que todo lo que hagamos tenga un respaldo bíblico. Si la Biblia dice lo contrario, entonces, ¿de dónde he sacado yo esa idea? Durante el siglo IV empezaron a practicar el celibato los sacerdotes, los pastores, los obispos, porque decían que en el celibato hay más santidad. ¿Correcto o incorrecto? ¿Por qué incorrecto? Empezando, digamos, desde Génesis hasta acá. Goza tu pan, pero dice, goza de la vida con la mujer que amas. En el matrimonio no hay más ni menos santidad, para empezar. Y así vamos a ir revisando los textos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la cultura de ese entonces? Que las relaciones carnales eran pecaminosas. ¿Es una idea de la Biblia? Para nada. Es una idea extranjera. Parece santa. Parece santa, ¿verdad? Pero no tiene nada de santa, es diabólica, porque simplemente no tiene una correspondencia con la Biblia. Hermanos, hay que ayunar todos los días, dejen de desayunar, solo almuerzo y cena. Y cuando se lo coman, pónganle ahí grano duro sin cocer, para que les duela, que lo sufran. ¿Por qué? Y eso parece santo, estamos afligiendo nuestro cuerpo, Señor, perdónanos. Pero lo que dice acá es, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Si el Señor no carga nuestras almas, entonces no es mandamiento, porque aquí no nos dice eso. Parece una idea piadosa, ciertas prácticas, pero la Biblia dice lo contrario. Y también funciona del otro lado. A veces nosotros nos permitimos muchas cosas que son culturales, cuando el Señor nos dice, eso no me agrada. Es como una cerca. Nosotros pensamos que a veces la cerca está hasta acá y nos pasamos. Y el Señor dice, no, aquí estaba el límite. Y a veces decimos, la cerca está hasta allá. Y nos quedamos aquí. Y entonces el Señor nos dice, no, hasta acá. Esta es la forma en que nosotros queremos, que yo quiero que tú vivas. Ponemos límites donde Dios no ha puesto límites y nos privamos de ciertas cosas que el Señor no nos priva y que nos dice, disfruta tranquilamente. O, por el contrario, disfrutamos de cosas que el Señor nos dice, esas no las deberías estar disfrutando porque no es disfrute, como lo que le sucedió a Salomón. Según él, disfrutando de la vida con muchas mujeres. Y al final del vaso se dio cuenta que estaba vacío, amargo, amargura, detrás de la fornicación que hizo, porque eso fue lo que pasó. ¿Dudas, hermanos? ¿Comentarios? No, muchas. Ok, estamos revisando los mandamientos de la Biblia, ya vimos los mandamientos de la ley, hay mandamientos en los libros de sabiduría y vamos a seguir avanzando. Adelante, hermano. Hermano, pues la verdad es que estudiando la Biblia con su debido contexto es importante y muchas gracias porque la cultura hoy en día está reflejada, en la cultura se refleja lo que están enseñando las iglesias. Entonces es lamentable que las iglesias realmente no se ponen, ahí quiero hablar en general, ¿verdad? Iglesias. No se ponen a enseñar porque la gente está con un desconocimiento total y muchas veces desde la familia, como dice usted, hacen cosas que no deberían o no hacen cosas que podrían, de acuerdo a la luz de la palabra. Entonces, realmente en la cultura se ve como la iglesia no está mal, no, está mal, ¿verdad? No está haciendo lo que debiese de ser y influir
como debiese de influir. Sí, muchas ideas que entran a nosotros como mandamientos. Ni siquiera son como ideas, sino... Les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Hace poco tuvimos con Alejandra la conversación. Le permitimos a Melanie es nuestra hija mayor, tiene 16 años. ¿Qué creen que les voy a hacer? Que tenga novio o no tenga novio. ¿Qué dice la cultura? No estamos viendo si está bien o está mal. ¿Qué dice la sociedad? Eso les pregunto. Hay unos que dicen que tenga, otros que no tenga, ¿verdad? Que se case. ¿Qué dice en cuanto a que se case? Que no se case. Menos que tenga hijos. Realmente eso iba a comentar. De un tiempo acá empecé a escuchar un estribillo y toda la gente lo repite. Y quisiera no repetirlo hoy. Y toda la gente lo repite. Los jóvenes ya no se quieren casar. Ese estribillo de moda es antibíblico. Primero por el plan divino y si volvemos a Eclesiastés. La Biblia enseña que mejor son dos que uno. Y dice muchas cosas ahí. Porque si uno se cae, aunque no es una enseñanza estricta al matrimonio, sí se refiere al matrimonio. Porque Dios al principio, ya anoche lo predicaba el pastor a donde fuimos. Dios ve al hombre solo y la hace dormir y le crea a la mujer y le dice, el matrimonio es beneficioso para el hombre. Sin embargo, la cultura hoy está con ese estribillo, es pernicioso, es dañino para el hombre. Eso es lo que dice la cultura. ¿Qué dice la cultura evangélica? ¿Qué? Que no tenga novio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen los evangélicos? Ella tiene 16, que no tenga novio. No estamos viendo todavía si es bíblico o no. ¿Qué dicen los evangélicos? Que no. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea mayor de edad. Y si se quiere casar, 25. Y si se quiere casar, hasta que se gradúe. ¿Verdad? Bueno, vamos a llamar al orden un poco. Hermanos, sí, es cierto. Eso es cierto, es que ilustra bien el punto. La cultura evangélica cambia con la cultura del mundo. Entonces dicen los evangélicos, a los 16 no, a los 25, y que se gradúe. Y algunos conversos dirán, sí, por lo menos que se gradúe. Y uno a veces dice, es que te tenés que graduar para casarte. ¿Dónde dice eso? ¿Qué sí dice la Biblia acerca de matrimonio? ¿Cómo? Que no nazca con el don de la presencia, Exactamente. es mejor casarse que más. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que, y después dicen, es que si no, ¿cómo vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? Es que ese punto no es para el cristiano. El cristiano sabe que tiene que trabajar, que tiene que hacer muchas cosas para prosperar, pero no define su vida con base en eso, sino en la voluntad del Señor. Al menos nosotros nos graduamos, nos estudiamos y trabajamos. No estamos diciendo que está mal, ni le estamos diciendo a Melanie, sálgase de todos los días, no vayas al campo a trabajar en la cocina y no salga de ahí. Eso no está bien tampoco. Lo que dijimos fue, leamos la Biblia. Eso es. Y la cultura va cambiando constantemente, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Hay otra cultura que dice, entre los evangélicos o cristianos, cásense. Dicen ellos, ¿verdad? Me voy a casar, pero no voy a tener hijos. ¿Bien o mal? Mal. ¿Cuánto cuesta tener hijos? ¿Cuánto cuesta tener hijos? La cultura también, ¿no? O sea, se va haciendo también a las necesidades, ¿verdad? Guatemaltecos estamos cada vez más empobrecidos. Sí,
Y entre los evangélicos también, ¿no? El matrimonio es santo. ¿Y cuántos hijos va a tener? No. Hijos no. ¿De dónde sacan esas ideas? Del mundo. No lo sacan de la Biblia. Y la mujer tiene que trabajar. Y la mujer tiene que trabajar. Hay cosas que uno se debe preguntarse si son realmente bíblicas o no son bíblicas. Bueno, solo eso. Lo que quiero mostrarles es que hay mandamientos en Eclesiastés que son bien bonitos, son bien particulares y nos damos cuenta que la palabra de Dios, si abrimos un poco la vista, tiene mucha sabiduría en la vida práctica. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ahí les cuento después qué hicimos. ¿Les parece? ¿No? Solo el micrófono, por favor. Lo que mi esposa había preguntado que era Seol. Ah, Seol, cierto. Tienen otra hora. El Seol, ¿qué es el Seol? Ah, qué difícil. El Seol tiene varios significados. El Seol solo se encuentra en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento se usa la palabra, varias palabras. Está la palabra tumba o la palabra infierno. Y también la palabra el seno de Abraham. Entonces, el Seol es la tumba, el infierno o el seno de Abraham. ¿Sí? Morirse, nuestra alma está en el Seol, o sea, nuestra alma ha muerto. O los malos van al Seol, van al infierno. O David, no dejes mi alma en el Seol, en el cielo. Entonces Seol puede utilizarse para todo el lugar de los muertos. Arriba o abajo. Dependiendo del contexto. Ahora, si quiere ver las justificaciones, esas sí son otras 2 horas. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Oramos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos muchos mandamientos que nos recuerdan que la santidad no es abstenerse, Señor, no es abstenerse, Señor, de lo divertido, sino encontrar una verdadera felicidad en ti, un verdadero placer en ti, Señor. Tú estás preocupado por nuestra vida y en la santidad nosotros encontramos el verdadero placer, porque vivimos como tú vives, Señor. Deseamos entonces ser santos porque tú eres santo. Y perdona, Señor, si hemos creído que también algunos mandamientos culturales son tu palabra, cuando realmente hemos estado siguiendo ideas culturales propias de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Así que, Señor, despídenos y gracias porque nos has dado un tiempo de alegría y gozo también, Señor, de la misma palabra, sano, Señor, y bien intencionado. Que este tiempo haya sido de olor grato por la comunión de los santos, Señor, y por la verdadera alegría de estar los hermanos juntos en armonía. En el nombre de Jesús. Amén.